Hola mi gente maravillosa, mil pero mil bendiciones. Aquí estamos en nuestro pancito diario y hoy es la palabra maldición. La palabra maldición es horrible para la mayoría de las personas, para todos nosotros es fea esa palabra, pero el contexto básico de esa palabra es que mal decimos las cosas, o sea, mal hablamos, para que entendamos ¿Cuántas veces has dicho tu maldición por lo que estás haciendo, por las personas que te rodean, por inclusive la familia, cuando estás hablando mal de la familia, cuando estás hablando mal? Hablar mal es traer maldición porque eso crea una atmósfera no propicia para que la bendición fluya en nuestras vidas. Entonces, ese contexto de esa palabra la hemos tomado como una palabra desastrosa, que lo es. No estoy negando que no lo sea, es horrible esa palabra, pero eso viene del contexto de la forma de nosotros hablar y de decir. Hay personas que son extremadamente contenciosas, que son personas de problemas, son personas con quien no podemos relacionarnos. Quiere decir que está envuelto dentro de esa conversación o esa relación una maldición y no lo sabemos. Por eso nos va mal y por eso todas las cosas en la vida se detienen. Así que si tú entiendes que el mal hablar es una maldición, entonces tienes que ver cómo habla, cómo dice las cosas. Hay personas que son expertas en crear problemas innecesarios porque supuestamente son inteligentes y se anticipan a crear un monstruo en el día de hoy cuando nunca en la vida se ha materializado lo que están creando. No, es para prevenir, para que no nos vaya mal, para que no nos vaya... Pero es que estás creando un monstruo. A la hora que lo pienses, ya lo tienes en tu mente y tu mente es poderosa. Es poderosa. Sí, el diccionario de la lengua dice que maldecir, la maldición es las palabras con que le deseamos mal a alguien, el odio con que expresamos las cosas. Y eso no debe ser así. Ahora, tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué hablar mal de que eso es una maldición que trae desgracia, malas situaciones a las personas? Cuando uno se maldice a uno mismo, como dice mi esposa, hablando mal, no puedo, no hago, me va a pasar esto. Esto es una maldición que te estás echando, estás hablando mal de ti. Estás hablando no mal puedo. De ti. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué eso sucede? Porque de acuerdo con la Biblia, la palabra, nosotros tenemos un poder en la lengua, en el sonido de la voz. Así como el Padre, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del creador del universo, y él creó el universo, dice la palabra, por el sonido de su voz. Primero pensó y después habló, y al hablar, todo lo que él habló se produjo. Nosotros también, todo lo que hablamos, bendición o maldición, tiene un resultado. Y por eso tenemos que cuidar lo que hablamos. En el libro de Santiago 10:3, en el capítulo, en numerales 9 o 10, dice que con la boca, con la misma boca que tenemos, bendecimos al Padre Celestial y maldecimos a nuestro prójimo. Y eso no puede ser así. Entonces, tenemos que tener cuidado en todo lo que hablamos. Ahora, no es solamente que no maldecir a las personas que nos aman, con que convivimos, sino no debemos maldecir ni siquiera a nuestros enemigos. No debemos hablar. Eso es un mandato, lo dice el libro de Mateo en el capítulo 5, 43. ¿Viste? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen, ¿no? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, o sea que la sentencia la tenemos ahí clara. Nosotros no podemos usar un vocabulario diferente. O sea, por eso tienes que enfatizar, no en que no voy a volver a decir esa palabra, sino cuáles son los pensamientos que yo tengo aquí. Cuando tú te la pasas todo el día pensando en los desastres que van a venir, que no los has vivido y que tienes la evidencia de eso, tú estás maldiciendo tu propia vida, tú te estás secando a ti mismo, por el amor de Dios. No, y entonces, ¿y si viene un terremoto? ¿Y si se cae la montaña? ¿Y si se derrite el hielo? ¿Y si el sol se apaga? ¿Y si Satanás se aparece? Así piensa la gente. Por el amor de Dios, si Satanás se aparece frente a ti, métele una cachetada. Si se acabe la montaña,
montaña, pues vuelve y recréala por el amor de Dios. No te anticipes a estar pensando mal. Y la gente, José Ramón, lo que hace es pensar mal, por Dios. Esto es terrible, mira, lo que se habla, todo en las conversaciones, lo que tú hablas de ti mismo, lo negativo, es decir, son las personas negativas. Viven en desgracia. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? Porque se están maldiciendo. Claro. Si tú dices, tú piensas que te va a pasar algo y que te vas a enfermar, y la noticia que te dice que te vacunes porque si no te vas a enfermar, ella piensa que si no te vacunas te vas a enfermar, te vas a enfermar. Te vas a enfermar. Pero si tú dices, no señor, yo tengo el derecho de estar sano porque Jesús se llevó todas mis enfermedades en el madero, y tú no te vas a enfermar. Esto es todo está en la mente. Y fíjate la importancia de no vengarse a uno mismo. Es decir, de maldecir a un enemigo. Es que eso es importantísimo. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, nosotros cuando tenemos una enemistad con una persona, no la maldigamos. No la maldigamos. Porque el Padre es el que te va a hacer justicia. Ni cuando tengas una pelea con alguien, no lo hagas. Porque vuelvo y te digo, ahí viene una desgracia innecesaria. Y cuando tú andas con una persona que tiene un concepto totalmente diferente a ti, tienes que analizar si eso es una persona nociva o no lo es. ¿Por qué? Porque sí tenemos el derecho de apartarnos de las personas nocivas alrededor de nosotros. Hay personas que lo único que te hablan es negativo, 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 negativo. Y llega un punto donde uno se involucra en esa atmósfera de maldición. Fíjate, y eso no es lo que debemos permitir que pase con nuestras vidas. Fíjate lo que dice, que para confirmarlo, el poder que hay en las palabras que tú pronuncias. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Oye, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, ¿no? El que la ama, es decir, si tú crees que tú todo lo que hablas es el positivo, es algo porque eres erudito y estás maldiciendo, vas a comer de lo que hablas. Claro. Si estás hablando mal de tu familia, de tus hijos, de tu negocio, lo estás maldiciendo. Exacto. Pero si hablas bien, lo estás bendiciendo. La responsabilidad de la prosperidad está en nosotros mismos. Primeramente en nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que controlar la mente, porque de lo que hablamos está hablando nuestro corazón. De lo que hablamos es lo que estamos comiendo. Y uno habla lo que piensa y actúa de acuerdo a lo que piensa y a lo que habla. Entonces, si tus pensamientos son negativos de maldición y los hablas, te estás maldiciendo. Si estás maldiciendo a tu familia, a tu negocio, a tu vida, a lo que sea, estás haciendo las cosas mal para ti. Tienes que tener cuidado. Esto es importantísimo, hermano. La gente no sabe lo que es. Yo oigo la maldición permanente, la gente cómo se ultraja. Eso es terrible. Y en la familia, las contiendas, las peleas. Un esposo y esposa peleando por cualquier circunstancia y se maldicen y se dicen cosas. Exacto. Eso es terrible. Y lo peor es que eso se va volviendo una costumbre diaria. Escúchalo bien, diaria. Las peleas se convierten en una costumbre diaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que meditar? Autoanalizarnos. Cuando tengas aquí en tu mente algo que no te agrade, intenta hablar, intenta decir las cosas que tienes dentro de tu corazón para que puedas ser sano. Pero si no tienes con quién hablar, entonces no hables con nadie, por el amor de Dios, pero sánate. No permitas que tú vivas restringido de muchas cosas por causa de lo que piensas que lo estás hablando. Porque tú eres la única persona que te puedes atar, tú eres la única persona que te puedes desatar, más nadie. Papá te hizo bendito, papá te trajo con un propósito en la tierra, y no permitas que lo que tú piensas y lo que tú hablas maldiga ese propósito. No es el Padre el que te maldice, nunca digas eso, jamás Dios puede maldecir a nadie. Dios te bendijo con toda bendición. Amén. En los lugares celestiales. Así que espero que revises tu vocabulario, pero sobre todo lo que está aquí en tu mente. Bye. Bendiciones a todos.